Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta tarde. Sean bienvenidos al programa que tenemos hoy de la Iglesia Camino de Fe, pastoreado por nuestro hermano pastor Mario Chamalé. Para nosotros es una alegría poder llegar a sus hogares y queremos invitarle a que comparta con nosotros la palabra del Señor en esta tarde. Y la encontramos en el libro de Mateo capítulo 27, del 45 hasta el 54, y dice de esta manera: hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el que dio la vida por todos nosotros. Así es que esta mañana o esta tarde, como le llame, o donde quiera que se encuentre, es una alegría para nosotros poder predicar a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían: al oírlo a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en la caña le dio de beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron a gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amado amigo y hermano que estás en esta tarde escuchándonos, era un día como hoy, día domingo. Era un día como hoy, amanecía todo aquel pueblo en silencio, todo aquel lugar en silencio. Había pasado algo inesperado, había pasado algo como un desorden en el mundo, en aquel pueblo. Un suceso menos esperado por todos. Era la muerte del Señor Jesús. Era la muerte del rey de Galilea, rey de los judíos. Había muerto. En la mañana todos se despertaron, el día domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para todos en aquel pueblo era una desesperación. Era uno de tragar quizás amargamente aquel tiempo, aquel momento, porque había muerto el rey de los judíos. Este hombre había muerto por hacer el bien. Este hombre había muerto por traer un mensaje nuevo, por traer liberación, por traer salvación al mundo. Aquel pueblo estaba agobiado. Aquel pueblo había sufrido el peor suceso de todas las generaciones. Nunca se había visto esto, nunca había ocurrido esto en todo el tiempo de esa época. Amigo y hermano, nadie se esperaba esto, el suceso y la muerte del Señor Jesús. Era día domingo, nadie esperaba ese momento. Amado y amigo que estás escuchando, yo quiero narrarte algo que sucedió antes de la resurrección de Jesús. Aquellos hombres esperaban arrestar a Jesús porque decían que era un impostor, era un profeta no trayendo lo que ellos necesitaban, era un profeta no adecuado para la situación de ellos. La Biblia dice que lo capturaron, lo llevaron preso, lo llevaron a donde estaba el gobernador de aquel entonces, lo llevaron arrestado. Para aquel entonces se celebraba la Pascua. Había que llevar un cordero al matadero.
debía un cordero pagar el castigo, el pecado de todos los pecadores, uno por familia, un cordero por familia. Jesús fue llevado, vamos a decirlo así, a la corte, vamos a decirlo así, a juicio, vamos a decirlo así, a padecer por nosotros. Aquel cordero tenía que ser sacrificado para el perdón de muchos. Jesús fue llevado para pagar el precio de todos nosotros. Pilato lo recibió, de allí lo entrega a Herodes, porque nadie de ellos le hallaba un delito que pudiera ser valeroso para aquel entonces, para aquella época. Pero déjeme decirle, sufrió demasiado, sufrió tanto aquel hombre que entregó su vida por amor de nosotros. Él vino a la cruz, Él vino a sufrir, el único ser glorioso que vino a padecer por todos nosotros. Ese fue el plan de Él, ese fue el plan que Él traía en su corazón, ese fue el propósito que Él traía, pagar el precio de todos nosotros. Se celebraba la Pascua, había que sacrificar un cordero. Había que sacrificar un cordero para pagar el precio de todos los pecados. Y en cada familia se celebraba esto. Y había que pagar el precio de todos los pecadores. Amado amigo y hermano que me estás escuchando, Jesús se entregó por el pecado de todos nosotros. Jesús fue llevado a condenación por todos nosotros. Pero sufrió tanto este hombre, que era hombre y también era Dios. Sufrió tanto de tal manera que la Biblia dice que fue desfigurado. La Biblia dice que fue sacrificado, fue tan molido su cuerpo que fue irreconocible. En el libro de Isaías capítulo 53 dice: de esta manera, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura para que le veamos, sin atractivo para que le deseemos, despreciado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías está viendo la escena desde hace 800 años atrás. Isaías contempla esto y lo narra. Isaías quizás, a Dios le permitió ver esta escena. Dios le permitió ver esta escena tan dolorosa. Hay unos eruditos que dicen que en el Sanedrín el movimiento que llevaban a cabo eran 70 hombres que estaban en el Sanedrín para tomar las decisiones de aquel entonces. Eran 70 hombres, y posible que entre ellos, en esos 70 hombres, estaba Pablo, el apóstol Pablo. Posible él también participó dando su voto para que Jesús fuera condenado. Este hombre sufrió el pecado de todos nosotros en su cuerpo, llevó el castigo de todos nosotros. Según los eruditos dicen que eran 70 hombres que lo condenaron en el Sanedrín. 70 hombres que tomaron la decisión que Jesús tenía que ser condenado. Dice la historia que sacaron a Jesús fuera del pretorio romano, lo sacaron amarrado de sus manos, los llevaron a un poste de afuera. En dos argollas de hierro le pusieron sus manos y lo ataron junto a un madero, junto a un poste que estaba en aquel entonces ahí. Allí le golpearon. Cada uno de los 70 del Sanedrín pasaron por él, y el deber de cada uno de ellos es pegarle una bofetada uno por uno en el rostro de Jesús y escupirle la cara. Cada uno de ellos se ensañó contra Jesús. Cada uno de ellos lo despreció. Cada uno de ellos lo bofeteó a como ellos quisieron. Lo golpearon, le traspasaron, le quebraron, le dieron demoler su cuerpo.
Déjeme decirle, Jesús sufrió por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Le arrancaron la barba. Y cuando yo digo le arrancaron la barba, fue un sufrimiento cruel. Fue un sufrimiento que ese hombre no lo merecía. Dice que le ataron a un poste, le amarraron sus manos contra las argollas de hierro, le arrancaron la barba. Cada uno del Sanedrín saliendo por la puerta le bofeteó su cara, su rostro quedó desfigurado. Me pongo a pensar cómo quedarían sus ojos. Cómo quedarían sus mandíbulas destrozadas y destrampadas por los golpes cizañosos de aquellos hombres. Fue duro el proceder de aquellos hombres sin misericordia. Dicen que los historiadores dicen que hubo un grupo en aquel entonces que se le dio el privilegio de agarrar una vara y sobre su cabeza dejarle ir golpe tras golpe. Dice que la corona de espinas, esas coronas de espinas no habían sido curadas para que no doliera en su cabeza. No, esas espinas estaban tan hiladas en la corona. Habían hecho de cuero de un buey, habían torcido el cuero y en lo torcido de ese cuero habían puesto espinas ponzoñosas. Cuando entró en la cabeza de Jesús, no entró normalmente, sino que entró a la fuerza, dándole el privilegio a un grupo de aquel entonces que poco a poco con aquella vara fuera entrando la corona sobre su cabeza. Los clavos que metieron en sus pies y en sus manos no habían sido curados para que no doliera. Esas espinas y esos clavos eran tan ponzoñosas que dicen los historiadores que aquel hombre se desmayaba y volvía a revivir porque le brotó un dolor en su cabeza y un dolor en todo su cuerpo que parecía fiebre. Porque si usted sabe que cuando usted se mete un hierro que no ha sido curado, que no está esterilizado, ni una espina que no ha sido esterilizada, le viene una fiebre titánica, una fiebre que usted le brota de tener la enfermedad, de ser tan ponzoñosa esa enfermedad, de ser tan dolorosa. Cristo lo padeció en la cruz del Calvario y para aquellos hombres era una alegría, para aquellos hombres era una hazaña que habían hecho moler el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, y en la Biblia dice que él tuvo que padecer 39 latigazos, 40 menos 1. Para aquel entonces los judíos tenían una costumbre de hacer o de darle golpes a aquellos hombres, 39 latigazos. Pero en la regla romana tenían un sistema de que era en esos látigos tenía 3 puntas. Esas puntas parecían argolla, aparecían ganchos que cuando pegaba en la carne, jalaba toda la carne, la traía y era arrancado de su cuerpo. El Salmo 139:3 dice, y los aradores araron sobre mí, araron sobre mis espaldas y arrancaron la carne del Cordero Santo de Dios. Jesús fue sacrificado, Él llevó sus dolores sobre nosotros y Él padeció en la cruz del Calvario. Por eso dice Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos curados. Oh hermano y amigo que me estás escuchando, Él fue totalmente molido su cuerpo por amor a nosotros para darnos salvación. Y me pregunto yo hoy en día, rechazar la sangre del Cordero, el sacrificio en la cruz, es imposible.
es firmar tu sentencia. Cuando tú te niegas a recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, es negar tu sentencia. Déjeme decirte en esta tarde que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Qué triste para aquel entonces, aquel pueblo, amanecer como hoy día domingo, sin un Rey de gloria que anunciaba la misericordia de Dios, que anunciaba la bondad, su misericordia. Y ese día domingo como hoy, que estoy predicando, amaneció tan triste aquella ciudad, sin aquel hombre que mencionaba la paz, sin aquel hombre que mencionaba la misericordia, aquel hombre que había hecho milagros, ya no estaba vivo. Aquel hombre que había hecho tantos prodigios en todo Jerusalén, Samaria, ya no estaba vivo, había muerto por aquellos hombres sanguinarios. Y un hombre que había hecho tanta maldad como Barrabás caminaba libre por aquellas calles. Aquel hombre caminaba libre, había asesinado, había hecho tantas desgracias en aquel pueblo, y hoy caminaba libre, mientras aquel justo estaba en una tumba. Déjeme decirte, como hoy a veces pensamos que el justo parece más que el injusto. A veces pensamos que el injusto tiene mejores cosas, tiene mejor vida que nosotros. Pero déjeme decirle, como aquel entonces Barrabás caminaba libremente, sin ninguna acusación, fue absuelto de aquellos crímenes que había cometido. Y un hombre que había sido, te voy a decir en esta mañana, inocente, estaba en una tumba. Había un pueblo que estaba padeciendo el dolor. Había algunos discípulos que caminaban y fueron esparcidos. Aquella madre, aquellos familiares habían sido esparcidos por toda la ciudad. Quizás amanecieron llorando. Quizás amanecieron sin ninguna esperanza en su corazón, alistando especias aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Aquel que había sido acribillado por aquellos hombres, aquel hombre que había sido maldecido por aquella turba que decía crucifícale, mientras un hombre pecador caminaba libremente. Oh amado y hermano que estás aquí, me estás escuchando, hoy amanece día domingo, hoy amanece en Jerusalén un pueblo dolido, un pueblo llorando, un pueblo gimiendo por la muerte de aquel inocente, por aquel que había muerto en las manos de aquellos sanguinarios que no tenían paz ni misericordia. Pero sucede algo glorioso. Te traigo una buena noticia, porque no solo quedó allí en la cruz del Calvario. Déjeme decirte que la porción que te traje hoy dice: desde aquella hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió la soledad, él sintió que no había quien lo apoyara, una mano de amiga no existió allí. Él sentía la soledad y clamó al Padre: ¿por qué me has desamparado? Déjeme decirle, hermano y amigo, el Dios Todopoderoso por un momento dejó al Cordero solo en la cruz del Calvario para que llevara todo el castigo de todos nosotros, y nosotros poder hoy sentir la victoria, sentir la libertad. Amigo que estás ahí escuchándome, si no has aceptado a Cristo, hoy lo puedes hacer. Amigo que me estás viendo hoy, Él padeció la soledad. Él sintió que todos lo habían abandonado en la cruz del Calvario. El Padre lo dejó solo para que sintiera el rigor del pecado de todos nosotros. Hoy es tu día. Algunos de los que estaban allí decían:
oírlo a Elías clama, y al instante, corriendo uno de ellos, empapó en una esponja vinagre y le dio de tomar. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a ayudarle. Verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Ahí fue el final del maestro. Verso 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Oh, hermano y amigo, para aquel entonces, para esa tarde cuando Jesús muere, las rocas se destrozaron y los sepulcros se abrieron y los santos fueron levantados. Oh, fue tanto el poderío de nuestro Señor Jesucristo como diciendo: no ha terminado mi obra. Oh, yo tengo poder todavía para resucitar, abrir los sepulcros y romper las rocas. Sigue diciendo: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Resucitaron en ese entonces, después de haber resucitado el Señor Jesús. Aleluya, como prueba indubitable que Él tenía el control, como prueba indubitable que en sus manos tenía el poder de la muerte, el poder del Hades en sus manos, para decirle a la muerte que fue vencido, para decirle al Satanás que Él tenía el control. Aquellos hombres se burlaron. Había en las calles un hombre caminando como si nada hubiera hecho Barrabás, pensando que Jesús había terminado. Pero la noticia que te vengo a dar hoy en este día es que Jesús resucitó y le dio a demostrar a la muerte y al diablo que Él tenía el poder, que Él es poderoso, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así es que mi amigo, aleluya, es inconcebible. Así es que mi amigo, es inconcebible hoy que me estás viendo negar el poder de Jesús, de que tú no vengas a Él. Oh, es firmar tu sentencia si no aceptas a Jesús, si no ves ese sacrificio del Cordero. Oh, ese sacrificio glorioso lo hizo por ti y lo hizo por mí. Ahora y hoy y siempre Él seguirá siendo Dios. Él no se le terminó su poderío. Él llevó a la cruz. Él fue a la cruz por su propia voluntad. Él fue a la cruz para enseñarle al diablo que Él tiene poder. Antes de esto, la muerte tenía el control. Antes de esto, tú morías cuando el espíritu de la muerte decidía por ti. Venía y morías. Ibas a condenación eterna. La muerte tenía el control de tu vida. La muerte tenía contados tus días. Pero desde que Jesús tomó las llaves, derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, derrotó a la muerte, le quitó las llaves. Hoy Cristo decide por ti. Hoy, desde ahora y para siempre. Oh, Jesús tiene el control de tu vida. Nadie más puede decidir por ti. Ahora Jesús tiene la vida en tus manos. Jesús tiene el poder para decidir cuándo morimos. Hoy no es la muerte. Hoy la muerte no puede decir te vas a ir al infierno. Hoy Cristo tiene el control. Porque en la cruz del Calvario, Él es el victorioso. En la cruz del Calvario Él venció. Oh, glorioso día. Para muchos amaneció ese día domingo triste, día de resurrección.
día de dolor, de angustia. Pero al abrirse la tumba resucitó. Oh, esa tumba está vacía. Unos años atrás, en Japón sucedió algo inesperado. Amaneció un día. Todos los budistas salieron a las calles con sus tambores, cantando por aquellas avenidas de Japón. Y se preguntan uno por qué en Japón los budistas salen este día a cantar con sus tambores, con sus altos parlantes, gritando, porque habían encontrado en una tumba un hueso de Budas. Oh, déjeme decirle, los huesos de Buda todavía están allí en su tumba. Y encontrarlos no es una noticia. Encontrarlos no es un evento maravilloso, porque Él está en la tumba, no ha resucitado. Pero la tumba de Jesucristo está vacía, porque Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la mayor leyenda en la historia de la humanidad, que Jesús nos dio vida y vida en abundancia en la cruz del Calvario. Por eso tú y yo somos vencedores. Por eso Él nos ofrece vida eterna con Él. Bienvenido te digo en esta tarde, amigo que no estás escuchando. No te alejes de Jesús, mi hermano. No te alejes de Jesús, mi hermano. Ven hoy a Él, acércate a Él. Él ha venido hoy día domingo de resurrección a decirte: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere venir a mí, tome su cruz y sígame. Amigo, hermano que estás escuchándome, yo quiero hacer una oración por ti. Hermano, si quieres reconciliar y amigo te quieres entregar hoy, yo quiero hacer una oración de fe allí. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser demasiado tarde. Tú me dirás por qué Él permite este virus que anda caminando en medio de las naciones. ¿Por qué amanecen hoy a hogares llorando? ¿Por qué amanecen hogares, vidas, familias enteras enlutadas de toda la tierra? Dios, en su poder, puede hacer hoy que hoy, este día domingo, se pare la pandemia. Millones y millones sean sanados. Y hoy en la noche se calma esta tempestad. Pero es que hemos pecado mucho contra Él. Lo hemos ofendido de tal manera que nuestros pecados han subido hasta la presencia de Dios. Y Dios ya no aguanta el pecado del hombre. Dios ya no aguanta el pecado de Hollywood. Dios ya no aguanta el pecado de San Francisco. Dios ya no aguanta el pecado de la China. Dios ya no aguanta el pecado de Corea del Norte. Dios ya no aguanta el pecado de Las Vegas, Nevada. Dios ya no aguanta la maldad de las naciones. Pero déjeme decirle, tú que te vas a convertir en esta tarde, hay tiempo para ti. Padre nuestro que estás en los cielos, mira este joven, esta mujer que se está entregando a Cristo hoy. Oh Dios amado, escríbela en el libro de la vida, allí que está arrodillado. Señor amado, oh te pido que lo tomes como tu hijo. Borra todos sus pecados, borra todas sus rebeliones. Oh Dios mío, mira, hoy se está entregando a ti. Dios eterno, recíbelo para tu gloria. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente. Oh Dios mío, te lo pongo en tus manos. A esa mujer, a ese hombre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, por llegar a los hogares con esta palabra. Dios te bendiga. Somos Iglesia Camino de Fe. Amén y amén.